Bueno, me confirman por favor si pueden ver lo que les estoy compartiendo, la hojita. Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, listo. Entonces el día de hoy como les comentaba, vamos a hacer unos ejemplos, dos ejercicios por el método de la secante. Entonces vamos a recordar qué pasa con el método de la secante. El método de la secante es una variante realmente del método de Newton-Raphson. ¿Cuándo nosotros usamos este método? Cuando nosotros no tenemos forma de hallar la derivada de una función. Entonces, es un método que se presta mucho para, como si fuera realmente un método numérico, porque aquí no estamos usando operaciones distintas pues a las operaciones básicas y a las operaciones pues que tenga la función de forma implícita. Entonces, en este caso, en este método de la secante, como es una variante del método de Newton-Raphson, entonces de todas maneras tenemos que hallar la derivada de la función. Pero entonces la derivada de la función él lo halla de forma numérica. Entonces él emplea el método de las diferencias finitas hacia atrás. Entonces coge, este método toma un punto inicial que sería, que sería nuestro eh, x1 y un punto anterior que sería x0. Entonces, en este caso, ya no vamos a requerir un punto como en el caso de Newton-Raphson, que únicamente necesitamos la función, la derivada de la función y un punto, sino que en el método de la secante requerimos la función y dos puntos. Entonces, en este caso, la fórmula de recurrencia obviamente cambia, teniendo en cuenta ya que no estamos solucionando la derivada de forma analítica, sino que la estamos solucionando de forma numérica, precisamente con ese método numérico de las diferencias finitas hacia atrás. Entonces, en este caso, en este ejemplo, vamos a resolver la función f de x igual a e a la menos x al cuadrado menos x. Entonces ya tenemos el primer requisito de este método, que es la función f de x con x sub 0 igual a 0 y x sub 1 igual a 1. En este caso ya tenemos eh, los dos puntos que serían el punto inicial, que es x1 igual a 1, y el punto anterior, que es x0 igual a 0. Entonces, en este caso, eh, siempre debemos fijarnos que cuando vayamos a resolver nuestro método o nuestro ejercicio, la función debe estar f de x igual a un algo, y ese algo a su vez tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Recordemos qué es lo que haya la función, qué es lo que hayan estos métodos. Estos métodos hallan el caso en el que f de x es igual a 0. Entonces, en el caso en que a nosotros nos hubiesen dado, por ejemplo, e a la menos x al cuadrado igual a x, lo que tenemos que hacer es transformar esa expresión que tenemos a algo igualado a 0. Entonces, en este caso, si nosotros tuviésemos e a la menos x al cuadrado igual a x, entonces lo que haríamos es pasar la x positiva del lado derecho al lado izquierdo, y entonces así nos quedaría de esta forma. Siempre debemos hallar formas de este tipo para que así podamos hallar las raíces. Entonces, si a ustedes les aparece por lo menos seno de x igual a x, entonces lo que ustedes tienen que hacer es coger ese a x que está al otro lado y pasarlo al lado izquierdo, y entonces les quedaría seno de x menos x igual a 0. Y entonces a esta función sí le pueden hallar las raíces. Siempre tienen que tener la función igualada a 0 para hallar una raíz, porque esa es la característica de una raíz. Ese es el requisito que que deben cumplir todas las raíces. Entonces, en este caso, nosotros tenemos a f de x igual a e a la menos x al cuadrado menos x, y como debemos hallar las raíces, entonces asumimos que eso a su vez es igual a 0. Entonces, ya vimos todos los requisitos iniciales que tenemos que mirar antes de aplicar el método de la secante, que es que tengamos la función, que esta función esté igualada a 0 y que tengamos dos puntos. Entonces, en este caso, como ya cumplimos todos los requisitos, entonces entramos al método y entramos de una vez a la primera iteración. Entonces, en el caso de la primera iteración, primero debemos hallar la función evaluada en los puntos iniciales, es decir, en x1 y en x0. Entonces, en este caso, evaluamos la función.
en x0, y entonces en x0 resulta que yo tengo 0. Entonces sería e a la 0, y e a la 0 es 1, menos 0, y esto es igual a 1. Y evalúo también la función en x1. Entonces ya sería e a la menos 1 al cuadrado, menos 1, que es igual a menos 0.6321. Entonces en este caso, reemplazamos la fórmula de recurrencia, reemplazamos a f de x0 y a f de x1, y entonces en este caso lo que tenemos es que nuestra fórmula de recurrencia para el siguiente punto es x2 es igual a x1, porque ese sería mi punto inicial, y ese x1 va a estar modificado por ciertos elementos que en este caso también tienen en cuenta la pendiente. Entonces en este caso reemplazo, tengo que f de x1, que sería mi punto inicial, y entonces todo el resto, toda esta parte, realmente corresponde a lo que nosotros conocemos como la derivada, lo que veíamos nosotros en Newton-Raphson, que sería la derivada. Pero en este caso nosotros ya lo expresamos, recuerden que Newton-Raphson era f de x1 sobre f' de x1. Pero como nosotros estamos aplicando las diferencias finitas hacia atrás, entonces en este caso sería f de x0 menos f de x1 sobre x0 menos x1. Pero como está en el denominador, pues entonces esta distancia pasa al numerador y la resta de las funciones pues queda en el denominador. Entonces en este caso lo que hago es reemplazar todos los valores que hallé al principio de mi iteración, y entonces en este caso tengo que x1 es igual a 1, f de x1 es igual a menos 0.6321 por x0 menos x1, que sería 0 menos 1, y entonces ya en la parte del denominador reemplazo todo lo correspondiente a la función. Y entonces en este caso lo que hago es 1 menos 0.6321, y en este caso hallo que mi punto x2 es igual a 0.6127. Y entonces ahí terminamos la primera iteración. Y entonces de aquí ya obtenemos los siguientes 2 puntos para la segunda iteración. ¿Cuáles serían los siguientes 2 puntos para la segunda iteración? Lo que sería x2 y x1. Entonces en este caso ya no vamos a trabajar con x0, ya x0 lo dejamos a un lado, y entonces en este caso ya únicamente vamos a tener en cuenta tanto el punto x1 como su valor f de x1 y a x2, que es 0.6127, y la función evaluada en ese punto. Entonces ya entramos a la segunda iteración, y entonces como ya tenemos varios valores calculados anteriormente en el primer paso, entonces lo único adicional que hacemos en este caso es hallar la función evaluada en el nuevo punto que hallamos, es decir, en 0.6127. Entonces evaluamos nuestra función en 0.6127, y a reemplazar los valores nos quedaría que esa función evaluada en ese punto equivale a 0.0743. Entonces en este caso ya tenemos a f de x1, que sería menos 0.63, y a f de x2, que es 0.07. Miren que, como podemos ver, ya nos estamos aproximando al valor de la raíz. Ya la función evaluada en x2 ya está más cercana a 0 que el punto anterior. Entonces, lo que hacemos es reemplazar todos estos valores que obtuvimos en nuestra fórmula de recurrencia. Entonces, ya el punto que hallamos ya sería x3, porque en el anterior paso hallamos el punto x2. Entonces, en este caso, reemplazamos a x2, que es 0.6127, y la función evaluada en x2, que es 0.0743 en esta parte, por x1, que sería el punto 1, menos x2, que sería 0.6127, menos la función evaluada en x1, que es menos 0.6321, menos 0.0743. ¿Por qué el menos? Pues porque esto viene de la operación. Entonces, en este caso, hacemos toda esta operación y hallamos que el punto es 0.6534.
Entonces, en este caso, miren que en la primera iteración, el primer punto está en el lado negativo. En la segunda iteración, el punto ya está en un lado positivo y miren entonces que de ahí podíamos deducir que el punto, la raíz está entre 0.6127 y 1, más cercano a 0.6127 por el resultado de la raíz. Y entonces en este caso, resultado de la raíz, entonces miren que en este caso eh, eh, las suposiciones son ciertas, x3 es igual a 0.65 y 0.65 está entre 0.61 y 1. Entonces en este caso ya hallamos a x3 y nosotros podíamos parar aquí, pero vamos a continuar con una tercera iteración para completar la forma en que trabaja esa fórmula de recurrencia. Y entonces vamos a entrar, ya terminamos la segunda iteración, entonces en la tercera iteración, ¿cuáles puntos vamos a tomar? A x2 y a x3. Entonces en este caso vamos a hacer la tercera iteración. Entonces en este caso, como nuestro punto en la tercera iteración es pues el valor que nos falta por hallar es f de x3, entonces lo que hacemos es precisamente hallar ese f de x3. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo el valor de la función en x3. En este caso, x3 es 0.6534, como lo hallamos pues en la segunda iteración. Y entonces en este caso reemplazamos en la fórmula de la función, que sería pues esta, y entonces hallamos el resultado de que en menos 0.009309. Y entonces miren que este valor de 0.6534 nos arroja un valor de la función que es muy cercano a lo que es la raíz. Entonces, en este caso, reemplazamos en la fórmula de recurrencia este valor de f de x3 y entonces, ¿cómo quedaría la fórmula de recurrencia en este caso? Sería el punto actual menos la función evaluada en el punto actual por la distancia entre los puntos actuales y anteriores menos la distancia entre las funciones. Entonces, en este caso, ya en la tercera iteración, lo que hallamos es un cuarto punto. Entonces, este cuarto punto, con respecto a qué lo vamos a hallar, a x2 y a x3. Si tuviésemos que hallar un quinto punto, tendríamos que tener entonces de referencia a x3 y a x4. Siempre que vamos a hallar un punto xy, tenemos que tener el punto xy menos 1 y el punto xy menos 2 en cuenta para formar la fórmula de recurrencia. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría la fórmula de recurrencia para x4? Sería x3, que es mi punto actual, menos f de x3, que es la función evaluada en el punto actual, menos x2 menos x3, que es la distancia de los dos puntos que estoy considerando, sobre f de x2 menos f de x3, que es la distancia de las funciones que yo estoy evaluando, de las funciones en los puntos en los que yo estoy evaluando. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Reemplazamos a x3, que equivale a 0.6534, menos la función evaluada en x3, que fue lo que hallamos en este punto, y sería menos 0.0009 por x2. ¿A cuánto equivale x2? x2 lo hallamos en la primera iteración, sería 0.6127 menos x3, que fue el que hallamos en la segunda iteración, 0.6534, menos la función evaluada en x2, bueno, sobre, menos la función evaluada en x2, que es 0.0743, que está aquí, menos, y entonces nos traemos el menos de la función evaluada en x3 y entonces nos quedaría menos 0.0009. Al hacer toda esta operación, entonces vamos a tener como resultado 0.6529. Y entonces en este punto pues decidí terminar la iteración. Ustedes saben que una iteración se puede terminar con dos criterios, el número de iteraciones o el error de convergencia.
Entonces, en este caso decidí pararlo por el criterio del número de iteración. Entonces decidí hacer 3 iteraciones. Entonces, ¿cuál es la raíz que me arroja el método? La raíz que me arroja el método es lo que hallamos con la fórmula de recurrencia. En el primer paso sería la fórmula de recurrencia para x2, en la segunda iteración para x3 y en la tercera iteración para x4. Entonces, ¿cómo decidí pararlo en la tercera iteración? Entonces, lo que hago es elegir a x4 y ese x4 representa la raíz de mi función a ese nivel de iteraciones. Obviamente podemos seguir avanzando hasta el nivel de iteraciones que nosotros queramos o hasta el nivel de convergencia que queramos alcanzar. Entonces, en este caso, decidimos parar la iteración, el número de iteraciones en la tercera iteración y miren que realmente si nosotros evaluamos incluso en los valores de la segunda iteración ya estábamos muy cercanos a un 0. Entonces, en la tercera iteración es muy cercano, miren ya la variación solamente de los últimos 2 decimales. Y entonces en este caso la raíz de la función f de x igual a e a la menos x cuadrado menos x, entonces la raíz pues sería 0.6529. Y entonces así terminamos el método de la secante para esta función. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces en este caso vamos a mirar otro ejemplo. Entonces en este ejemplo ya vimos que este método se puede emplear para funciones que no son polinómicas. Hay que tener mucho cuidado porque este método de la secante va a tener las pues, dificultades parecidas al método de Newton-Raphson con respecto pues a esta resta de las distancias. Hay que tener mucho cuidado con esta resta porque si están muy pegaditos las funciones, es decir, por lo menos en funciones muy planas, pues ahí nos va a dar casi que cero, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, de que esta resta no se nos vaya a volver cero prácticamente o muy cercana a cero, para que se pueda ejecutar el método de la secante. Recordemos que este únicamente es una variante del método Newton-Raphson. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta en el momento de elegir los puntos. Entonces, en este caso, pues la única recomendación que les podría dar en el momento de la elección de los puntos por el método de la secante es que ustedes observen las funciones evaluadas en los 2 puntos al inicio de la iteración, que no estén muy pegados. O sea, que este, digamos, no sea 1 y este sea 0.9999, pues muchos 9, porque ahí podríamos estar incluso ante un caso de función plana. Y entonces, en este caso, esa función plana lo que haría es entorpecerles el método de la secante e incluso el método de Newton-Raphson. Entonces a ustedes les tocaría elegir ya otros 2 puntos para poder hacer la iteración. Entonces eso es una recomendación pues que les doy para este caso. Lo mismo que en Newton-Raphson, que en Newton-Raphson pues la recomendación es saber elegir el punto y pues uno como lo sabe elegir bien, graficando la función. Pues esa es como una recomendación que les doy para que no empiecen a, a divagar en la aplicación de estos métodos. Ahora vamos a aplicar estos métodos en una función que es polinómica. Las funciones polinómicas son usadas para el caso en el que nosotros tengamos que probar un método de raíces, porque nosotros ya conocemos el resultado y en ese caso, al aplicar el método, pues estaríamos averiguando si realmente se está ejecutando el método como es o si tiene algún error. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener en cuenta es que ya nuestra función ya no es esta, sino que sería esta función, f de x igual a x cuadrado menos 2, con x sub 0 igual a 2 y x1 igual a 1. Entonces, en este caso, vamos a seguir los mismos pasos que seguimos pues para el punto anterior. Entonces, pues para el ejemplo anterior, en este caso, elegimos a f de x0, calculamos f de x0, x0 es igual a 2, entonces sería 2 al cuadrado menos 2, y es igual a 4 menos 2, y 4 menos 2 pues es igual a 2. Y f de x1 pues sería 1 al cuadrado menos 2,
y pues esta operación pues nos da -1. Entonces en este caso, eh, las raíces, como vemos, las funciones tienen un cambio de signo. Eso es una buena forma de elegir los dos puntos, x0 y x1, que haya un cambio de signo al evaluar las funciones en esos puntos, porque seguramente ahí estará la raíz. Pues no es necesario, pero ayudaría bastante en el método de la raíz, de la búsqueda de la raíz por el método de la secante. Entonces, en este caso, lo reemplazamos en la fórmula de recurrencia, la misma fórmula de recurrencia que hayamos o que usamos más bien en el primer paso de la iteración para el primer ejemplo. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar a x, pues los valores que hayamos, que tenemos y que hayamos en la función de recurrencia. Entonces, en este caso, x1 es igual a 1, entonces sería 1 menos f de x1 que es -1, x2, perdón, x0 que es 2, menos x1 que es 1, y las funciones sobre las funciones evaluadas, ¿cierto? Entonces sería f de x0, que sería 2, ya lo hallamos pues al principio de la primera iteración, menos f de x1, que sería -1, lo traemos con signo incluido, y entonces ahí hacemos pues nuestra división y hacemos la resta, y esto nos dará como resultado 4/3. Y eso es aproximadamente igual a 1.33 periódico. Entonces, aquí ya nos estamos aproximando pues al valor de la raíz. Nosotros sabemos más, intuimos más o menos cuáles son los valores pues de esta raíz, que son más o menos raíz cuadrada de 2, o sea, más o menos 1.41. Entonces, en este caso, miren que nos da 1.33 y es bastante cercano, es mucho más cercano que 1, que era nuestro punto inicial. Entonces, en este caso, como vemos que no hay que no hay como una raíz más precisa, entonces vamos a continuar a una segunda iteración. Entonces, así vamos a empezar a entrar a la segunda iteración. En este caso, entonces, evaluamos la función en f de x2. Entonces, ustedes pueden aquí trabajar con todos los decimales, con las formas fraccionarias, como les quede más fácil. Personalmente, yo trato de trabajar con las formas fraccionarias hasta donde se me permita o hasta donde sea posible expresar el número en fracciones, porque así cargo con toda la precisión del valor. Entonces, en este caso, elegí trabajar con el valor fraccionario, que es 4/3, que hallé en este punto. Y entonces, en este caso, sería 4/3 al cuadrado menos 2, que es igual a -2/9. Entonces, este valor lo reemplazo en la fórmula recurrente que usé en el segundo paso, es decir, en la segunda iteración de mi primer ejemplo. Entonces, en este caso, sería x3 es igual a mi punto de referencia, que sería x2 menos f de x2, y hallo la derivada en método numérico, es decir, en diferencias finitas hacia atrás. Entonces, sería f de x1 menos f de x2 y x1 menos x2. Entonces, ahí recuerden, en la primera iteración entro con x0 y x1. En la segunda iteración entro con x1 y x2. Y en la tercera iteración entro con x2 y x3. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, reemplazamos los valores que tengo calculados y que he hallado en los otros pasos. Y entonces, en este caso, sería x2, que es 4/3, menos 2/9, que es la función evaluada en x2, 1 menos 4/3, recordemos que x1 es igual a 1, y entonces en este caso reemplazamos después las funciones, entonces sería -1, menos 2/9, y en este caso tenemos que x3 es igual a 1.4286. Miren que este valor es mucho más cercano a lo que nosotros queremos hallar de raíz. Y entonces así hallamos el siguiente punto de la iteración número 3. Entonces entramos a la tercera iteración y entonces ya tenemos en cuenta que en la tercera iteración tengo en cuenta el segunda iteración y primera iteración. Algo así también se lo pueden como entender. Van empezando a tener en cuenta todas las iteraciones anteriores. Entonces, en este caso, lo que tengo que hallar es la función evaluada en x3, que fue el punto que me salió de la segunda iteración. Entonces sería
1.4286. En este punto ya no puedo expresarlo en fraccionarios, entonces ya lo expreso con decimales. Usualmente en mi caso trabajo con 4 decimales, pero ustedes pueden trabajar con los que deseen. Entonces, en este caso, como mi decimal, como mi raíz, yo asumo que es un número irracional, entonces, pues lo expreso con 4 decimales. Si ustedes pues ven obviamente que solamente requieren 2 decimales, pues solamente usan 2 decimales. Todo eso depende pues de la naturaleza de la función. Entonces, en la tercera iteración encontramos a f de x3, y ese f de x3 a qué es igual, pues a la función evaluada en x3. Entonces sería 1.4286 al cuadrado menos 2, y esto va a ser igual a 0.0409. Miren que la función ya se está acercando mucho al valor de un 0. Entonces, en este caso, reemplazamos todos los valores que tenemos en nuestra fórmula de recurrencia ya para nuestra tercera iteración. Entonces, ¿qué hallamos en la tercera iteración? El punto x4. ¿Qué puntos tenemos en cuenta? x2 y x3. Entonces, en este caso, lo que hacemos es x3 menos la función de f de x3 por x2 menos x3 sobre f de x2 menos f de x3. Entonces, en este caso, reemplazo a 1.4286 menos la función evaluada en f de x3 menos la distancia de los dos puntos, x2 que es 4 tercios, lo hallé en la primera iteración, menos f de x, menos x3, perdón, que lo hallé en la segunda iteración, sobre f de x2, que lo hallé en la segunda iteración como menos 2 novenos, menos 0.0409, que lo hallé en la tercera iteración. Al principio de mi tercera iteración, hago toda la operación y entonces en este caso obtengo que x4 es igual a 1.4138. Miren que este valor está aún más cercano a lo que realmente es la raíz. Y miren que ya la variación apareció fue en el segundo decimal. Entonces, así hallamos el punto x4 para poder entrar a nuestra cuarta iteración. En este caso, yo decidí entrar a una cuarta iteración. Entonces, en este caso, vamos a encontrar la función evaluada en x4, que sería 1.4138 al cuadrado menos 2. Entonces, en este caso, miren que la función me da menos 0.0012, algo bastante cercano a lo que realmente es la raíz. Y entonces, porque miren que este es cercano a 0. Entonces, en este caso, ya estoy como diciendo, ya me estoy acercando a lo que es la raíz. Entonces, en este caso, reemplazo este f de x4 en mi fórmula de recurrencia. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? En nuestra cuarta iteración, ¿qué punto vamos a obtener y qué puntos debemos tener en cuenta? En la cuarta iteración, ¿qué punto vamos a obtener? x5. ¿Qué puntos tenemos en cuenta? x4 y x3. Entonces, en este caso, reemplazamos todos esos puntos que debemos tener en cuenta en la fórmula de recurrencia para poder hallar x5. Entonces, en este caso, sería x4, que es 1.4138, menos f de x4, que sería ese menos 0.0012, por x3 menos x4, que sería 1.4286, que es x3, menos x4, que es 1.4138, sobre pues las funciones evaluadas en cada uno de esos puntos, que en f de x3 y en f de x4 respectivamente, teniendo en cuenta siempre que debemos respetar el signo de las funciones. Es decir, si el signo de la función es negativo, pues se conserva ese negativo y se reemplaza tal cual como está en la fórmula. Entonces, en este caso, f de x4 trae un negativo, entonces lo incluyo dentro de la fórmula, pero con ese valor negativo. Hago toda esa operación y esa operación me da como resultado que x5 es igual a 1.4142. Este es un valor mucho más cercano a lo que nosotros realmente tenemos como raíz, porque como ustedes pueden observar, la variación que presenta 1.4138 y 1.4142 ya es mucho más pequeña. Ya la distancia entre estos dos puntos es mucho más pequeña. Entonces, en este caso, yo decido terminar la iteración. Obviamente, ustedes pueden continuar haciendo iteraciones, hasta que ustedes consideren que hay un nivel de precisión. Generalmente, con estos métodos
abiertos, ya en la tercera, cuarta iteración, incluso en la segunda iteración podemos estar alcanzando valores muy cercanos de raíces. Entonces, por eso es que en estos casos realmente no se requieren hacer muchas iteraciones, contrario a los métodos cerrados, como en el de la bisección o el de la falsa posición, que se demoran mucho para alcanzar la convergencia. Sin embargo, como nosotros empleamos esos otros métodos en donde sí sabemos que hay raíces, entonces esos métodos seguramente van a converger. Estos métodos abiertos, la convergencia no está garantizada. Por eso es que siempre recomiendo hacer primero el gráfico de la función. Entonces, en este caso, decidí terminar la iteración en la cuarta iteración. Este método de la secante es un poquito más lento que el método de Newton-Raphson porque estamos calculando la derivada ya no de forma analítica, sino empleando un método numérico, pero ella alcanza la convergencia mucho más rápido que los métodos cerrados. Entonces, debemos recordar que en cuanto a velocidad de convergencia, el más rápido es Newton-Raphson, después le sigue el de la secante y pues el método de Brent, el que hablan en el libro, y ya después siguen todos los métodos cerrados. Entonces, en este caso, deseo saber cuál es el error en la última iteración. Muchas veces uno desea saber cuál es el error en la última iteración y no en las otras iteraciones. Entonces, en este caso decidí hallar el error en la última iteración y entonces en este caso, ¿qué puntos debemos tener en cuenta? Que como terminé en la cuarta iteración, el punto que me arrojó la cuarta iteración fue x5. Entonces su punto anterior pues será x4. Entonces en este caso el error se halla como x5 menos x4 porque terminé en la cuarta iteración. Si hubiese terminado en la tercera iteración sería x4 menos x3 y bueno, y si me devuelvo en las iteraciones pues teniendo en cuenta los puntos que haya pues en cada iteración. Entonces, en la cuarta iteración sería x5 menos x4 sobre x5, que sería como mi punto actual. A eso le saco valor absoluto y lo multiplico por 100 para que me dé el valor en, en porcentaje. Entonces, en este caso, reemplazo a x5, que es 1.4142, como podemos ver, menos 1.4138, que es el punto x4, sobre 1.4142, a eso le saco valor absoluto, lo multiplico por 100 y me da que ese valor es aproximadamente igual a 0.028%. Miren que realmente el nivel de convergencia es muy alto, es inferior al 1%, incluso en la cuarta iteración, es decir, a un nivel de iteración inicial, podríamos decir. Entonces, en este caso, la raíz de la función f de x igual a x cuadrado menos 2 es x igual a 1.4142 con un error o con un nivel de convergencia o con una precisión de 0.028%. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos construir pues las hojas de cálculo con el método de la secante. La ventaja, como les venía comentando, de las hojitas de Excel es, o de cualquier hoja de cálculo, sea LibreOffice, Google, las hojas de Google, es decir, una hoja de cálculo es que ustedes pueden automatizar más el proceso y únicamente ustedes tienen que meter la función y, y los puntos inicial y el punto anterior. Entonces, en este caso, vamos a emplear el método de la secante para construir para hallar las raíces de la función coseno de x menos x. Entonces, en este caso, elijo dos puntos. Entonces, decidí elegir a x4 y a x3, a x igual a pi cuartos y a x igual a pi tercios. Y entonces es muy bueno en estas fórmulas, en estas hojas de cálculo, tener en mente la fórmula de recurrencia, porque entonces aquí pues vamos a entender si realmente estamos teniendo claro el concepto o si pues falta algo por refinar. Entonces en este caso vamos a mirar qué es lo que pasa en la primera iteración y en la segunda iteración y así continúan las otras iteraciones. Entonces en este caso, en la primera iteración tenemos a xi es igual a pi cuartos radianes
Evidentemente, xy menos 1 es pi tercios, como yo lo tenía aquí, pi tercios. Y entonces empiezo a reemplazar la función. Entonces, en este caso, la función evaluada en xy sería evaluada en pi cuartos, entonces sería coseno del punto menos el punto, pues porque es coseno de x menos x, y f de x y menos 1, pues sería ya no el punto anterior, que sería coseno de C10, sino coseno de 10, porque cambié de columna, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería coseno de x y menos 1 menos x y menos 1, que sería en este caso x. Y entonces, en este caso, lo que hago es construir mi fórmula de recurrencia. ¿Cuál es mi fórmula de recurrencia? Pues xy menos la función evaluada en xy por xy menos 1 menos xy, aquí está en D10 menos C10, sobre F10 menos E10, que sería f de xy menos 1 menos f de xy. Y entonces calculo el error. ¿Cuál es el error? El punto que hallé, es decir, mi punto actual, menos mi punto anterior, es decir, con el punto que entré a la iteración, que sería xy, no xy menos 1, sino xy, o sea, en nuestros casos no sería x0, sino x1 para la primera iteración, sobre x2 por 100%. Y pues obviamente le saco el valor absoluto porque realmente no me interesa si está por encima o por debajo, solamente me interesa qué tanto se distancia del valor real de la raíz. Entonces, en este caso, obtengo que el valor de el error en esa iteración es de 5.89. Miren que ya en la primera iteración estoy teniendo errores muy bajitos para esta función. Paso a la segunda iteración. ¿Cuál sería mi xy? Mi xy es el punto que hallé en la primera iteración. Entonces, xy es igual a g10. ¿Cuál sería mi xy más 1? El que era el xy en la primera iteración. Entonces, es como si recordemos cuáles eran xy, que serían para la primera iteración, que tengo en cuenta a x0 y a x1, ¿cierto? Y que obtengo x2. En este caso, yo que ya tengo en cuenta, ya no tengo en cuenta x0 a x1, sino a x1 y a x2. ¿Y qué voy a obtener? A x3. Entonces, miren, ¿cuál es el punto anterior? X1. ¿Cuál es mi punto actual? X2, es decir, el X2 que traía de acá. Y entonces hallo las funciones evaluadas en esos dos puntos. Y entonces, en este caso, vuelvo con la misma fórmula de recurrencia y hallo el error. Y entonces el error en este caso sería G11, que sería mi punto actual, es decir, X3 menos X2 sobre X3 por 100%. Y así sucesivamente. La ventaja de Excel es que puedo, o de cualquier hoja de cálculo, realmente es que cuando ya tenga realmente una fórmula que se repite, simplemente es arrastrar y lo arrastro pues con seleccionando un cuadrito verde que hay aquí, lo selecciono y cuando ya me aparezca pues esta figurita, ese cambio en el cursor a una cruz negra, pues ya puedo arrastrar. Y así puedo hacerlo con cada uno de los puntos o pues de las operaciones que tengo. Y entonces miren que el valor final de la raíz es 0.7391 aproximadamente. Y miren cómo converge el error. Es una forma parecida a la que converge el error en Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque esta es simplemente una variación de Newton-Raphson. Y entonces aquí ya hemos hecho el método de la secante para una función que no es polinómica. Ahora vamos a, como segundo ejemplo, vamos a ver para una función polinómica. Una función polinómica que es bastante complicada, que es una función de grado 5. Entonces, en este caso, nuestra función es x a la 5 menos x más 1. Entonces, escojo como punto inicial a menos 1.5 y como punto anterior a mi punto inicial a menos 2. Entonces, en este caso, lo que hago es reemplazar otra vez mis valores. Entonces, tengo en cuenta a xy, que es menos 1.5, a xy menos 1, que es 2, y hallo las funciones. Entonces, miren que mi función ya es x
a la 5 menos x más 1. Entonces, ahí está bien. Esto es otra ventaja de Excel, que podemos verificar fácilmente las fórmulas. Y aquí xy menos 1 a la 5 menos xy menos 1 más 1. Entonces, reemplazo en la fórmula de recurrencia. En esta fórmula de recurrencia que ya verificamos con la hoja anterior que realmente ya está bien. Y entonces hallamos el error. Entonces, miren que el error aquí es de 7.65, un error más o menos grandecito. Entonces, miren que 1.3935 sería el punto. Entonces, tenemos el mismo caso de acá. Esa es otra ventaja de Excel, que podemos copiar y pegar en varias hojas. Entonces, miren que en este caso, los puntos que ya tendría en cuenta sería para xy, sería mi punto, el punto que hallé en la iteración anterior, es decir, x2. Para x1, que sería mi punto anterior, pues sería menos 1.5. Hallo las funciones evaluadas en esos puntos. Y entonces, en este caso, ya sería esta función, ya sería esta función. Y entonces, miren que ya obtengo que es menos 1.2570. Miren que aquí tengo aparentemente un incremento del error, ¿cierto? Esto se debe a que realmente el error no está dentro de este intervalo, por decirlo así, sino que está por fuera. Entonces, al estar por fuera, pues entonces él va a decir, no, es que este punto está muy lejano a la raíz. Entonces me tengo que devolver y entonces va a existir una diferencia mayor pues en la raíz. Entonces, en este caso, miren que me da 10.86, pero miren que a medida que yo voy avanzando en las iteraciones, esa es una ventaja del método de la secante, él trata de encontrar rápidamente la raíz. Entonces, miren que ya en la tercera ya baja a 5.08, en la cuarta iteración ya baja a 2.9 y mire que ya en la quinta ya tiene errores inferiores al 1%. Entonces, en este caso, la raíz de ese punto, o mejor, la raíz de esta función, es igual a menos 1.17 perdón, el valor final de la raíz es menos 1.17 aproximadamente, con un error de 0.02%. Este es un muy buen porcentaje de error. Entonces, miren que a pesar de que se incrementó en un punto, él volvió a tener ese comportamiento de caída en el error de una forma cuadrática, es decir, formando una gráfica de grado 2, de un polinomio de grado 2, al igual que pues en este caso, solo pues que ella cae un poquito más suave debido a la naturaleza de la función. Esta función de x a la 5 es un poquito complicada de trabajar, pero miren que el método, a pesar de trabajar con una función que es complicada de trabajar, él pudo finalmente hallar una de las raíces. Obviamente el método de la secante, así como el método de Newton-Raphson, solamente sirve para hallar una única raíz. ¿Cuál raíz haya? La que el método le permita hallar realmente. Puede que no sea la más cercana, sino la que él pueda hallar a través de la pendiente. Porque recordemos que en última la derivada es una descripción de una pendiente, de una función. Si recordamos pues nuestros cursos de cálculo diferencial. Entonces realmente es la pendiente de la función o la derivada de la función le permite hallar. Puede ser el más cercano o puede ser un punto que está muy lejano o incluso puede nunca alcanzar la convergencia. ¿Por qué? Porque precisamente depende de esa derivada.